¿Te atreverías a descender al metro de la Ciudad de México cuando las luces parpadean y el silencio se vuelve ensordecedor? En sus túneles más oscuros, se esconden secretos que jamás debieron ser descubiertos y ecos de almas que nunca lograron salir. Antes de continuar con estas historias, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves los viajes bajo tierra. Si alguna vez te encuentras solo en un andén vacío y sientes que alguien te observa, no mires a los lados ni trates de encontrar de dónde viene el sonido. Tal vez no seas el único que espera el próximo tren. Era tarde, casi las 23:50, y estaba solo en la estación. Un frío que calaba hasta los huesos, el viento cortando como cuchillas, y ese silencio extraño que parecía gritar en los oídos. No había un alma viva por ahí, solo yo y el vacío, esperando el tren que, por supuesto, estaba retrasado. Pero lo peor era el lugar en sí. Había algo raro en esa estación. La luz de los postes era amarillenta, vieja, parpadeaba de vez en cuando, y las sombras parecían más vivas de lo que deberían. Mientras esperaba, solo oía el sonido de mis propios pasos, yendo de un lado a otro, tratando de entrar en calor. Fue entonces cuando lo noté. Pasos. Pero no los míos. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero estaban ahí. Primero venían de atrás. Me giré rápido. Nada. Luego, de frente. Miré hacia las vías. Nadie. Y entonces sentí como si estuvieran a mi lado, pero no podía ver nada. Solo el sonido, constante, resonando, como si alguien estuviera caminando en círculos a mi alrededor. Mi corazón ya estaba acelerado. Saqué el móvil, tratando de distraerme, pero sin señal, sin internet. Pantalla negra. Fue entonces cuando sentí el olor. Dios, qué olor tan horrible. Era como si algo estuviera pudriéndose ahí mismo, en la estación. No era un hedor común, como basura. Era más denso, húmedo, como si el aire hubiera sido contaminado por algo que no debería estar ahí. Busqué. Miré las vías, las sombras, incluso dentro de la taquilla abandonada. Nada. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia. Todo mi cuerpo se erizó. No escuché nada, pero sabía que había alguien. Lentamente, giré la cabeza hacia atrás. ¿Y estaba ahí? Un hombre. No, no era solo un hombre. Había algo mal en él. Llevaba un traje negro, impecable, pero parecía antiguo, como si hubiera salido de una película en blanco y negro. Su piel era tan pálida que parecía brillar, y su rostro. Dios mío, su rostro. Liso, demasiado perfecto, pero los ojos. No tenía ojos. Solo agujeros. 2 agujeros negros, como un vacío que devoraba la luz a su alrededor. ¿Esperas el tren?, preguntó. Pero la voz no venía de él. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, susurrando y gritando al mismo tiempo. Cada palabra parecía una ola helada atravesándome, como si mis venas se estuvieran congelando. Quise responder. Lo intenté. Pero mi garganta se cerró, como si alguien estuviera apretándome el cuello. El hombre empezó a moverse. No, no era eso. No caminaba. Estaba quieto, pero con cada parpadeo estaba más cerca. Primero a unos metros de distancia, luego al alcance de mi brazo. Estaba petrificado, mi corazón latiendo como un tambor. Cuando finalmente llegó el ruido del tren, ese sonido de metal chillando en la oscuridad, el hombre desapareció. Así, de repente. Parpadeé y ya no estaba ahí. Suspiré aliviado. Pensé que había terminado. Pero no había terminado. Entré en el vagón. Era uno de esos viejos,
con bancos de madera y luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Elegí un rincón y me senté, tratando de calmarme. Pero, cuando miré al frente, ahí estaba. Sentado al otro lado del vagón. Esta vez tenía ojos. Demasiado grandes, desorbitados, blancos como porcelana, pero con grietas, como si estuvieran hechos de vidrio. ¿Y la sonrisa? Esa sonrisa no era humana. Demasiado ancha, estirada como si alguien le hubiera forzado la boca de lado a lado. Dientes finos, afilados, como agujas, brillando de una forma incorrecta bajo la luz parpadeante. Me hundí en el asiento, tratando de evitar su mirada, pero era imposible. No se movía, pero sentía que me estaba observando. La luz empezó a parpadear más rápido. Y cada vez que se apagaba, él aparecía más cerca. Primero en la esquina del vagón. Luego en el banco del medio. Hasta que estaba justo frente a mí. El hedor volvió, más fuerte, casi haciéndome ahogar. No podía respirar bien. Abrió la boca. No dijo nada, pero salió un sonido. Un sonido que parecía un llanto mezclado con risas, algo distorsionado, como si viniera de un lugar que no debería existir. Cuando el tren se detuvo, salí corriendo. Ni siquiera miré hacia atrás. Solo quería irme, lejos de esa cosa. Pero el olor todavía estaba conmigo. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Cada vez que tomo un tren, siento el olor antes de subir. A veces, veo su reflejo en el vidrio, quieto, mirándome. Otras veces, está sentado en algún rincón, solo esperando. Y sé que, algún día, no solo va a esperar. Había perdido el último tren. Esa estación, ya decadente durante el día, parecía una trampa de ecos y sombras por la noche. Me apoyé en la pared fría, tratando de decidir si caminaba por la ciudad desierta o si me quedaba ahí esperando el amanecer. Cada opción parecía peor que la otra. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era mi imaginación, un sonido perdido entre el viento, pero no. Era real, un llanto bajo, apagado, casi como un susurro. Venía de algún lugar cercano. Hay alguien más aquí, pensé. Pero, ¿por qué alguien traería a una niña a un lugar así? Mi corazón empezó a latir más rápido. No quería involucrarme, pero era solo una niña, ¿no? No podía simplemente ignorarlo. El sonido venía de las escaleras que llevaban al nivel inferior, a ese piso donde nadie va porque todo ahí huele a moho y oscuridad. Las luces de la estación parpadeaban como una vela a punto de apagarse y cada crujido del fluorescente sonaba más fuerte en el silencio. Respiré hondo y bajé, con la barandilla helada en la mano, mis pasos resonando. Cuando llegué abajo, el olor era peor de lo que recordaba. Algo entre óxido y podredumbre, como carne vieja abandonada. En el centro de ese piso inmundo, la vi. Pequeña, delgada, parecía encogida sobre sí misma, arrodillada en el suelo. El vestido blanco que llevaba estaba mugriento, con manchas que preferí no identificar. ¿Estás perdida?, pregunté. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Tal vez tenía miedo de la respuesta. Ella no respondió. Solo levantó la cabeza lentamente y me miró. O mejor dicho, lo intentó, porque su mirada no tenía vida alguna. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad, tan negros que reflejaban la poca luz como si fueran petróleo. Extendió la mano y señaló. Hacia las vías. Di un paso hacia ella, dudando, tratando de entender qué quería decir. Miré hacia donde apuntaba. Nada. Solo el túnel vacío, un agujero sin fin en la negrura. Iba a preguntar de nuevo, pero cuando me giré, ya no estaba donde la había dejado. Estaba más cerca. Mucho más cerca. Tan cerca que pude ver los detalles de su rostro.
No solo estaba sucia, estaba mal. Su piel parecía más vieja de lo que debería ser, como porcelana agrietada a punto de romperse. Y su boca estaba cosida. No con un hilo común. Era un alambre grueso y oscuro, incrustado en la carne con tanto descuido que parecía una escena sacada de una pesadilla. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, ni siquiera parpadear. Solo podía sentir su respiración, irregular y baja, mezclada con ese olor a podredumbre que parecía empeorar cada segundo. Quería gritar. No pude. De repente, levantó su pequeña mano y señaló de nuevo, esta vez directamente hacia mí. No hacia las vías. No hacia el túnel. Hacia mí. Fue entonces cuando lo oí. Primero, solo una vibración baja, casi como un gruñido, que venía del fondo del túnel. Luego, pasos. No pasos humanos. Eran demasiado pesados, secos, como si algo enorme arrastrara garras contra el suelo de concreto. ¿Quién está ahí?, intenté gritar, pero mi voz salió como un susurro desesperado. La niña inclinó la cabeza, casi como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Entonces, sonrió. No con la boca, claro, porque su boca estaba cosida, pero la sonrisa era clara en su rostro deformado. Los pasos se hicieron más fuertes, más rápidos. ¿Y yo? Yo no podía mover un músculo. De repente, la luz parpadeó más fuerte, como un destello de cámara, y lo vi. Una sombra colosal al final del túnel, imposible de definir. Solo podía ver sus ojos, rojos como brasas incandescentes, y los contornos de algo con garras que parecían cuchillas. La niña empezó a reír. No con su boca, obviamente, pero el sonido venía de algún lugar. Una risa fina, perturbadora, que llenó el lugar como si las paredes se estuvieran riendo junto con ella. Cuando me di cuenta, mis piernas finalmente reaccionaron, y corrí. Ni siquiera miré atrás. Subí las escaleras tropezando, con la respiración quemándome el pecho. La luz parpadeaba tanto que parecía que el tiempo estaba roto, cada segundo más largo que el anterior. Cuando llegué arriba, pensé que había escapado. Nunca volví a esa estación. Ni siquiera me acerqué a las plataformas. Pasé semanas evitando cualquier cosa que me recordara ese lugar. Pero no pude huir de ella. Cada vez que paso cerca de la entrada de la estación, aunque sea de lejos, incluso en coche, la veo. Siempre está ahí, parada en la entrada. Su vestido sucio. Sus ojos negros. Siempre mirándome. Siempre llamándome con un gesto lento de la mano. Y cada vez, acelero el paso o piso el acelerador. No importa. Ella sigue ahí. Esperándome. Como si supiera que, tarde o temprano, voy a volver. Y quizá, en el fondo, tenga razón. La estación era una de esas que parece olvidada por el tiempo. Cada vez que pasaba por allí, pensaba que ya deberían haberla demolido. Hierros torcidos, bancos rotos y un olor que mezclaba humedad y óxido. Pero esa noche, algo era diferente. No era solo el estado decadente del lugar, había algo más, un peso en el aire, como si estuviera cargado de algo invisible. El reloj en la pared era el único objeto que aún mantenía un poco de dignidad. Era un modelo antiguo, con manecillas largas y números romanos. Lo vi funcionando perfectamente cuando llegué. Era casi como una garantía de que, incluso en ese caos, algo seguía obedeciendo las reglas. Después de un día infernal en el trabajo, solo quería sentarme en el banco y esperar el tren. Fue entonces cuando lo noté. Había alguien parado justo debajo del reloj. Un hombre. No hacía nada, solo estaba allí, inmóvil. Parecía un poco encorvado, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros.
Al principio pensé que era solo uno de esos vagabundos que se ven en cualquier parte de la ciudad, pero había algo extraño en él. Su postura me resultaba demasiado familiar. No podía apartar los ojos. Desde lejos, su rostro parecía incorrecto. Cuando mis ojos se ajustaron a la tenue luz, el impacto me golpeó como un martillo. Era casi como mirarme en un espejo distorsionado. Ese hombre se parecía a mí, solo que más viejo. Mucho más viejo. Su piel parecía cansada, marcada por arrugas profundas. Una fea cicatriz cruzaba el lado derecho de su rostro. Pero lo que más me inquietaba era su mirada, vacía, sin vida, simplemente observándome. Mis manos comenzaron a sudar y miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica. Tal vez estaba cansado, o podría ser una broma de mal gusto, pero cuanto más lo observaba, más claro se volvía que no era una coincidencia. Ese hombre era yo. Una versión de mí que nunca había visto, pero que, de alguna manera, reconocía. El aire se volvió más pesado, y empecé a escuchar un sonido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto quedó claro, el tic-tac del reloj se había hecho más fuerte. Parecía resonar en toda la estación, casi ensordecedor. Y luego, de repente, se detuvo. El silencio que vino después fue aún peor. Fue entonces cuando llegó el tren. No era un tren normal. El metal negro parecía brillar, casi como si estuviera vivo, y detalles blancos formaban patrones que recordaban a huesos. Las puertas estaban cerradas, pero solo con mirarlas sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté despacio, con dudas. El hombre bajo el reloj seguía allí, inmóvil, pero ahora parecía que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, enigmática, que me hizo sentir como si algo mucho más allá de él me estuviera observando. Cuando di un paso hacia el tren, las puertas se abrieron con un chasquido seco, y lo que salió de allí me dejó helado. 3 figuras salieron del vagón. Una mujer y 2 niños. Mi corazón casi se detuvo. Era mi esposa. Eran mis hijos. Pero algo estaba terriblemente mal. Sus ojos eran completamente negros, como agujeros que devoraban toda la luz. Manchas oscuras surcaban sus rostros, como si hubieran estado llorando durante días sin parar. Se quedaron allí, quietos, mirándome directamente. Y yo no podía moverme. La mujer dio un paso adelante. Su boca se abrió despacio, pero el sonido que salió era más un susurro áspero, como si alguien estuviera arañando una piedra. «Este no es tú». No terminó la frase. Se giró y caminó hacia el hombre bajo el reloj. Los niños la siguieron sin dudar. Se acercaron a él, y yo me quedé allí, impotente, observando mientras ella lo abrazaba. No era un abrazo común. Había algo perturbador en ese gesto, como si se estuvieran fundiendo el uno con el otro. La luz de la estación parpadeó 1, 2 veces, y cuando volvió a la normalidad, habían desaparecido. Todos ellos. El hombre, mi esposa, mis hijos, todo había desaparecido. Me quedé allí, inmóvil, mirando el espacio vacío donde habían estado. El reloj volvió a funcionar, pero las manecillas giraban al revés, lentamente. El sonido del tic-tac ahora era más bajo, pero lo suficiente para hacerme temblar. El tren seguía allí, con las puertas abiertas, como si me estuviera esperando. Sabía que no debía entrar. Todo mi cuerpo gritaba que corriera, pero mis pies no se movían. Entonces volvió el silencio, y me di cuenta de que la estación parecía aún más vieja que antes. El reloj, el tren, ese hombre, nada tenía sentido. Pero lo peor de todo fue la sensación que quedó. Un peso en el pecho, como si el tiempo me estuviera observando, contando cada segundo que me quedaba. Y sabía, en el fondo, que ese no sería mi último encuentro con ellos.
Estaba lloviendo fuertemente esa noche, el tipo de lluvia que no da tregua, golpeando el techo de zinc de la estación como si quisiera atravesarlo. El agua se acumulaba en los charcos del suelo, reflejando las luces apagadas de los postes, creando una danza extraña de sombras que se arrastraban, como si el propio ambiente estuviera vivo. La estación estaba casi vacía, solo yo y un par de tipos más que parecían más preocupados con el celular que con el mundo a su alrededor. La sensación de soledad era palpable. Yo estaba apoyado en una columna, escuchando el eco del viento atravesando el túnel, cuando lo percibí. No sé explicarlo bien, pero el sonido estaba mal. Era un goteo, pero demasiado grueso para ser solo agua. Era casi como carne siendo desollada, ese sonido húmedo y repugnante, con un ritmo que no se parecía a nada natural. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero, ¿sabes cuando algo simplemente no te deja tranquilo? Ese tipo de sensación que se agarra a ti, te jala sin que lo quieras. Miré a los lados, pero nadie parecía haberlo oído. Los otros dos estaban perdidos en sus propios mundos, más preocupados por las pantallas brillando en sus manos que por la realidad a su alrededor. Me acerqué al borde de la plataforma, agachándome para mirar los rieles. La lluvia corría por los rieles como arroyos de agua sucia y oscura, pero en medio de esa agua había algo más oscuro, más espeso. Sangre. Estaba fresca, todavía brillando bajo la luz débil de los postes, y formaba un rastro espeso que seguía directo al túnel. Mi cerebro gritaba que volviera a la banca, que ignorara lo que había visto, que fingiera que nunca había notado nada. Pero había algo en esa escena que me jalaba, como un imán invisible. No sabía si era curiosidad o algo más profundo, algo instintivo, pero antes de darme cuenta, ya estaba bajando por los rieles, con la lluvia golpeando mi cabeza. Cada paso parecía alejarme más del mundo real, y el olor se volvía cada vez más fuerte. Era metálico, pesado, nauseabundo, como si se estuviera empapando en mis fosas nasales, haciendo que todo fuera más difícil de respirar. Las luces del túnel parpadeaban y se balanceaban con el viento, creando un juego de escondidas con las sombras que se arrastraban por las paredes de ladrillo, como si algo estuviera observando desde lejos. Cuanto más caminaba, más me preguntaba qué tipo de cosa podría haber causado eso. Solo que, cuando lo vi, deseé no haberlo preguntado. En medio de la oscuridad, allá en la curva del túnel, lo vi. Un cuerpo. No era solo un cuerpo, era una pesadilla. Estaba caído, deformado de una manera imposible. La cabeza, vuelta en un ángulo que ni siquiera sabía que el cuello podría permitir. La mandíbula estaba suelta, colgando por unos pocos músculos, y había marcas de garras profundas en el pecho, como si algo lo hubiera rasgado desde adentro hacia afuera. La piel alrededor de las heridas estaba negra, como si hubiera sido quemada, pero no por fuego, sino por algo peor. Algo que parecía alimentarse de él, algo que aún estaba allí. Debí haber corrido, gritado, hecho cualquier cosa, pero quedé paralizado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el túnel, como si el sonido de mi pánico se hubiera propagado por las paredes, llamando a algo más para que viniera. Fue entonces cuando lo escuché. Ya no era el sonido de la lluvia, era un ruido diferente. Algo más pesado. El sonido de las ruedas, pero no de la forma que lo conocía. Era un sonido sucio, como si los engranajes del tren se hubieran fusionado con algo podrido, con carne pudriéndose en algún lugar lejano. El tren apareció. Pero no era el tren que conocía. Las luces de enfrente parpadeaban, pero no de forma normal. Temblaban como ojos débiles, sin foco, luchando por ver algo. Y las ventanas estaban cubiertas por algo que parecía carne, como una piel estirada. Sombras se movían dentro, sombras que parecían tener vida propia, como si intentaran salir, como si quisieran alcanzar el mundo exterior. Cuando paró, todo el túnel pareció contener el aliento.
El vagón se abrió con un crujido profundo, y el olor que salió de ahí me hizo atragantarme, dejándome atontado por un momento. Era podrido, mezclado con el olor de carne descompuesta, con un toque leve de sangre. Algo asqueroso, imposible de describir. No quería mirar, pero, como un maldito, miré. Allí dentro, las paredes pulsaban, vivas, cubiertas de venas gruesas y negras que parecían estirarse y encogerse con cada latido. Y había algo ahí dentro. No sé qué era. No puedo describirlo bien, solo sé que se movía, se retorcía, y parecía mirarme con ojos que no debían existir. Ojos vacíos, pero hambrientos, ojos que veían mucho más de lo que cualquier ser humano debería. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Sí, mi nombre. Una voz ronca, húmeda, que parecía haber gargajeado sangre antes de hablar. El sonido estaba distorsionado, como si la voz viniera de algo profundo y sucio. No esperé a ver qué venía después. El instinto tomó control de mí. Giré y corrí, tropezando en los rieles, resbalando con la lluvia, sintiendo el agua mezclada con la sangre deslizándose por mis pies. Lo que había dentro del tren rió. No una risa normal, sino una risa que parecía venir de todos los lados al mismo tiempo, como si 1000 bocas estuvieran riendo de mí. Esas sombras, esas cosas, estaban ahí dentro, siguiéndome. Llegué de vuelta a la plataforma, mi pecho ardiendo por correr, mis piernas temblaban de agotamiento. Cuando miré atrás, el tren ya no estaba. El túnel estaba vacío, inmenso y oscuro, como un agujero tragándose la luz. El rastro de sangre, la carne, todo desapareció como si nunca hubiera estado ahí. El olor se disipó, y todo quedó en silencio. Estaba solo, parado, con la sensación de que aún estaba siendo observado. Pensé que todo había terminado. Pero ahora, cada vez que escucho el sonido de un tren a lo lejos, mi corazón se acelera. Era una estación abandonada. Esas que ya nadie usa, como las que ves en películas de terror, donde el tiempo parece haberse congelado y nadie recuerda qué pasó allí. Estaba allí porque unos amigos me dijeron que sería genial explorar, pero al final se echaron atrás en el último momento. Dijeron que era peligroso, que la estación tenía un ambiente raro, que podían aparecer locos y demás. Pero yo, como siempre, terco como soy, decidí ir solo. Quería sentir esa adrenalina, ¿sabes? Sentir el miedo corriendo por mis venas. Era uno de esos momentos en los que sabes que es una pésima idea, pero no puedes evitarlo. Cuando entré, el silencio me dio una sensación de vacío. Todo a mi alrededor parecía intocado, pero a la vez, no. El aire tenía una extraña cualidad, como si algo estuviera esperando. Los bancos de madera, sucios y rotos, estaban alineados, pero de manera torcida, como si fueran los restos de algo que ya había sido. Las luces parpadeaban débilmente, como si tuvieran miedo de encenderse por completo. Lo más extraño, sin embargo, era el sistema de sonido. El amplificador estaba encendido y la voz resonaba por los altavoces con una calma desconcertante. Próximo tren llegando en la plataforma 1. Como si fuera una estación cualquiera, de una ciudad cualquiera. El problema era que no había ningún tren. Miré hacia la plataforma, y todo lo que vi fue un agujero negro, un vacío que parecía devorar todo lo que se acercaba. El suelo estaba cubierto por una capa fina de polvo, pero no había señales de vida. Me encogí de hombros y seguí caminando. Quería explorar cada rincón de ese lugar, ver qué podía encontrar. En el fondo, comenzaba a sentirme un poco más cómodo. Pero entonces la voz cambió. No fue nada obvio al principio, solo una alteración, un pequeño detalle. La voz se volvió más lenta, como si la persona que hablaba estuviera arrastrando las palabras. Próximo tren llegando en la plataforma 1. Pero el tono estaba mal. Muy mal.
Me detuve, pero no podía identificar qué era exactamente. La sensación de algo siniestro creció más, como una presión en el pecho. Seguí caminando un poco más, pero cada paso parecía alejarme de la salida, no acercarme. La voz seguía acompañándome, ahora distorsionada, más gruesa, como si ya no fuera una persona hablando, sino algo intentando imitar una voz humana. Entonces, todo tomó un giro realmente macabro. La voz se convirtió en algo incomprensible, pero con un tono de agonía. Parecía que la persona, o lo que fuera, estaba gritando, pero las palabras eran un enredo de sonidos que se mezclaban, como si todo estuviera desintegrándose. La tensión se volvió insoportable. Mis ojos recorrían la estación, y fue entonces cuando me di cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Las luces parpadeaban nuevamente, y juraba que las sombras de las cosas a mi alrededor parecían estirarse más de lo que deberían. Ya no sabía si eso era real o si mi mente estaba comenzando a colapsar. Quería irme, salir de ese maldito lugar, pero no sabía cómo. La voz seguía resonando cada vez más fuerte. Fue cuando decidí irme. Respiré hondo, hice un esfuerzo consciente por dar la vuelta y dirigirme hacia la salida. Pero, justo cuando estaba a punto de alcanzar las escaleras, la escuché otra vez. Esa voz, clara, directa, sin distorsión alguna, tú. Solo eso. Me llamó por mi nombre, y fue como si el suelo debajo de mí se desmoronara. Me di vuelta de inmediato, el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Y ahí fue cuando vi lo que no debía estar allí. La plataforma, que antes estaba vacía, ahora estaba llena de personas. O al menos, lo que parecían ser personas. Eran figuras indistintas, sin rostros claros, con cuerpos delgados y deformados. Algunas estaban de pie, otras agachadas, todas mirando fijamente hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nada allí más que oscuridad. Sus ropas, sucias y rasgadas, se movían con el viento que no existía. No podía moverme. El miedo me envolvió, y mi mente solo gritaba una cosa: huye. Pero mi cuerpo parecía paralizado, como si la estación de alguna manera me hubiera atrapado allí. Sentía algo apretándome el pecho, un peso que no podía quitarme. Las figuras en la plataforma empezaron a moverse lentamente. No era un movimiento fluido, no parecía humano. Se arrastraban, se retorcían en el aire. No hacían ningún sonido, pero aún así pude oírlos, como si cada uno de ellos susurrara un nombre, el mío. Entonces, desde el fondo, algo más comenzó a formarse, como si el aire se estuviera condensando. Era una figura, una sombra gigantesca que tomaba forma poco a poco. Lo que era, no lo sé. Solo sé que no era humano. Y cuando la sombra se levantó, las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, iluminando a las figuras como si estuvieran en algún tipo de ritual. Estaba completamente rodeado, no había salida. De repente, el sistema de sonido emitió un ruido horrible, como si algo estuviera arrastrándose dentro de los altavoces. La voz volvió, pero ahora ya no era una voz humana. Era algo grotesco, una mezcla de gritos y risas, una carcajada rasposa, como si el sonido de miles de almas distorsionadas estuviera saliendo de esos altavoces. Próximo tren llegando en la plataforma 1. Para ti. Ya no pude soportarlo. Sin pensarlo, sin sentir nada más que un terror abrumador, corrí. Las sombras detrás de mí parecían perseguirme, las figuras se movían como si se arrastraran por el aire, y el sonido de sus susurros se volvía cada vez más fuerte, más insoportable. Cuando finalmente llegué a la puerta de la estación, me di vuelta y miré atrás. Las sombras seguían allí, pero ya no eran más figuras. Ahora, estaban en una forma líquida, como un charco negro, extendiéndose por la plataforma y subiendo por las paredes. Y entonces, todo quedó en silencio. Yo estaba fuera. Pero sabía, en lo más profundo de mí, que no había escapado.
Esa estación nunca me dejó ir. Siempre estuvo esperando.